ofrenda no se la lleva. Dijimos que había un cambio, la ofrenda viene al final con la oración de los diezmos. Bueno, Dios le bendiga esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. ¿Cómo están? Bien, gracias a la misericordia de Dios que nos permite estar de pie alabando y glorificando su poderoso nombre, dándole siempre, hermanos, nuestra alabanza, nuestra adoración al que es digno de esa alabanza y de esa adoración. Gloria al Señor. Le pido que abra su Biblia esta mañana en el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico, escritor de 2 libros de la Biblia, uno que lleva su nombre y el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 22. Para los que no saben, el San lo pusieron los que, ya saben ustedes quiénes ponen San, ¿verdad? San José, San Juan, los que declaran santos a las personas después de muertos. Pero generalmente ellos son conocidos, ¿verdad? Como Lucas, como Marcos, como Juan, pero luego les pusieron el San. Entonces hoy tenemos a Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 22. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido estar hoy acá. Gracias al Señor. Porque hay algunos que no están, ¿no? Fíjese que hemos estado predicando de Job estos domingos atrás. Y bueno, este lunes tuvimos, ¿verdad? Lunes o martes tuvimos una noticia así repentina, como se dice, de un joven que ahorita lo tenemos en el hospital, nuestro hermano Walter. O sea, de la noche a la mañana apareció en el hospital, ¿no? Pero ahí está en esa camilla confiando en Dios. Pero él el domingo pasado estuvo acá. Hoy no está. Hoy estamos nosotros. Pero el próximo no sabemos. Así que hay que darle gracias a Dios porque hoy nos ha permitido estar acá. Después no sabemos, ¿no? Pero si nos ha permitido estar, hay hermanos que ya están diciendo, ay no, por favor que esté el próximo. No se sabe, que se haga la voluntad de Dios. Pero hay que saber entender los propósitos de Dios y cómo funciona la vida cristiana. Ahora vamos a leer esta palabra, le dije del 1 al 22, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Evangelio de Lucas estamos, en el capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Jesús? ¿Usted cómo está? ¿Usted cómo está, hermano? ¿Está lleno? ¿Bien lleno? Ok, bueno, así estamos bien. Dice, y lleno del Espíritu Santo volvió. ¿De dónde volvió? Bueno, en el Jordán, hermanos, hay unas hermosas playas. Jesús venía de la playa, ¿no? Dice que volvió al Jordán. ¿De dónde venía él? No, del desierto venía. Ah, bueno, no, perdón. Dice, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado ¿a dónde? Por el Espíritu al desierto. Vea qué lindo esto, hermano. Vaya leyendo. ¿Cómo fue llevado por el Espíritu al desierto? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. ¿Ha visto que nosotros hacemos 12 horas de ayuno? Y las 12 horas pasamos luchando con el hambre. Ay, no, yo a la cocina no voy. Ay, no, yo no puedo ver. Jesús recién a los 40 días le da hambre. Es increíble esto, hermano. ¿Cómo es que funciona esto? Es que dice, hay un detalle acá. Dice que estaba en el Espíritu.
Entonces dice, el diablo le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vea qué equilibrio el que nos da la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y esto pues enfoca al materialismo y a los deseos humanos que nosotros nos apegamos. Entonces dice, no, el hombre también necesita de la palabra de Dios. Y le llevó, dice, el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Ya? Le mostró todos los reinos y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Si tú postrado, dice, me adorares, todos serán tuyos, hablando de los reinos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pasemos al versículo 29, que es el último. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oremos al Señor esta mañana para que Él pueda multiplicar bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Gracias por el privilegio que nos has dado esta mañana de estar en esta casa donde se alaba y se glorifica tu santo y poderoso nombre. Te pedimos, Señor, que esta mañana, después de haberte alabado y glorificado a través de los cantos,
podamos, Señor, tener esa tranquilidad y poder estar dispuestos a recibir tu santa y poderosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables conforme tu santa voluntad. Enséñanos, muéstranos, Señor, algún misterio que pueda estar escondido en tu palabra y que venga revelado para nuestras vidas, ya que, Señor, es una palabra muy conocida, la hemos leído muchas veces, pero algo tienes para nosotros esta mañana. Háblanos conforme tu santa voluntad y dispone nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder escuchar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que reprendas toda fuerza de maldad, que puedas, Señor, Dios mío, reprender todo aquello que quiera perturbar, que quiera robarnos, que quiera inquietarnos para estar, Señor, en esta tranquilidad y en esta paz escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de la predicación de tu palabra tú te manifiestes con poder. Si hay enfermos, Señor, puedas poner tu mano poderosa y puedas, Señor, sanar toda clase de enfermedad. Te pedimos que liberes toda vida que pueda estar oprimida por cualquier espíritu maligno, por cualquier problema, cualquier fuerza negativa de maldad, Señor, que quiera oprimir nuestras vidas. Nos declaramos libres para tu gloria y te pedimos, Señor, que asimismo traigas libertad a tu pueblo esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo, te lo agradecemos, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, puede ubicarse en su silla y escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, como le hemos pedido, para poder hablar de su palabra. Ese es nuestro mandato para los predicadores y para toda persona que se para al frente para dirigir a un pueblo o para ministrar a un pueblo. Pues tenemos un único mandato y es anunciar la palabra de Dios a la vida de cada persona que tenga necesidad, que venga con necesidad, que venga dispuesto para recibir la palabra de Dios, porque si no hay disponibilidad, pues esta palabra no produce la bendición o el efecto que debería producir. Entonces se necesita mucha parte humana, mucha parte nuestra, y eso se habla de la disponibilidad del corazón humano, porque esta palabra va dirigida al corazón de los seres humanos. Ese es lo que dentro del propósito de Dios está establecido. Háblale al corazón del hombre. Ese es el plan de Dios, hablar a nuestro corazón. Ahora, el corazón se puede encontrar en varios estados. Ya Jesús lo expresó, lo dejó escrito en la palabra cuando habla de la parábola del sembrador. El estado del corazón del hombre. Hay corazones con algunas piedritas. ¿Ha visto que encuentran piedritas en los riñones? Los cálculos. Pero hay piedritas también en el corazón. El corazón viene siempre presentado como una especie de terreno, pero que debe ser un terreno de tierra fértil. O sea, un corazón mórbido, sensible, dispuesto, limpio. Porque también habla de las aves, pajaracos que se pueden parar en el corazón del hombre y se comen la semilla de la palabra. Y estas pues son todas las patrañas del enemigo, resentimientos, enojos, desacuerdos, que impiden de que el corazón del hombre pueda absorber la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a estudiar, ¿verdad? Bendito Dios que a Elías le alimentó un cuervo, pero hay varias especies de cuervos. Y allá nosotros en el refugio lo vemos, allá en campaña, porque hay un cuervo con unas partes de sus alas blancas. Y ese es un cuervo ladrón. Así se llama, el cuervo ladro. Ahora hay un cuervo negro, oscuro, este se mantiene más lejos, pero el cuervo ladrón
Él está siempre buscando dónde está la comida y esos pajaracos, si usted deja la puerta abierta o la ventana abierta y ellos perciben que adentro hay comida, se le meten y le roban la comida. Nosotros escondemos la basura allá en el refugio y tenemos que hacer una reja porque si no, a buena mañana ellos están abriendo los sacos y desparraman toda la basura que está ahí y se pueden meter a las casas y robar. Entonces hay varias especies de aves rapiña también, ¿verdad?, que pueden entrar y robar. Entonces eso es relacionado con los pajaracos que pueden estar en el corazón, que no permiten. A veces se levanta el resentimiento contra el pastor. Y entonces, ¿cómo te va a edificar tu pastor? Si el corazón está envenenado. ¿Cómo te va a edificar el ministro de alabanza si tienes un desacuerdo? ¿Cómo te va a ministrar tu líder en el área donde tú trabajas si hay algo en tu corazón? Vea qué lindo cómo la Biblia nos enseña a que el hombre destruya en oración y clamor a Dios, ¿verdad? Que Dios haga la obra arrancando cosas del corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil, porque solo el corazón que tiene buena tierra y la palabra que hay ahí, entonces ahí es donde produce fruto, ahí es donde produce cambios en nuestras vidas, ahí es donde nos vamos de la iglesia con un rema en nuestro espíritu para poder enfrentar la vida, y no solo enfrentar la vida, sino poder comprender, hermanos, cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Entonces, el tema de esta mañana se llama el propósito eterno de Dios, que siempre he tratado la manera de planteárselo, que el propósito eterno de Dios está por sobre todas las cosas que para nosotros sean importantes. ¿Me entendió? El propósito de Dios está por sobre todas las cosas que para nosotros sean importantes. O sea, hay un propósito eterno en el llamamiento de cada cristiano. Y no es la superprosperidad. Y no es el buen estado de salud siempre. Y no es el buen estado de las cosas, de las cosas materiales que podamos tener. Tampoco tiene que ver la paz y la tranquilidad que podamos tener en nuestro núcleo familiar. Esas cosas son importantes, pero por sobre todas esas cosas existe un propósito eterno de Dios. Y lastimosamente, en ese propósito eterno de Dios que está por sobre todos nuestros intereses, es en el que menos nosotros nos involucramos. Y hablo de cristianos genuinos. Es en el que menos nosotros nos interesamos. En indagar, en buscar, en descubrir, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es mi rol? Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, del por qué somos primogénitos, y de por qué el uno pierde la primogenitura y el otro la conquista, tiene que ver por un desinterés. ¿Por qué? Porque la primogenitura en los hijos de Dios despierta una disposición, un interés de estar cerca de Dios y de agradar a Dios. ¿Me explico? Entonces, tiene sus propiedades, este premio que a nosotros nos dan, que somos primogénitos de Dios, pero Dios busca las propiedades en este primogénito. Por eso es que fue fácil que fuera engañado Isaac, porque encontró las propiedades de esa primogenitura. Y cuando hablamos de esto nos damos cuenta. Y yo a veces se los digo a los hermanos líderes que por ahí andan buscando, necesitamos de alabanza, necesitamos en la cocina. Y yo les digo, no ruegue. A nadie se le debe rogar para servir en la obra de Dios. A nadie.
por favor, le vamos a pagar. No, el primogénito es espontáneo en servir a Dios. O sea, el mismo Espíritu de Dios le nace, hermano, le pone, busca, indaga, se informa, exige que por favor se le involucre. Y esos son los buenos servidores. Pero las iglesias están llenas de gente que se le está rogando para que le sirvan al Señor. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que los tiene un mes sirviendo y luego le renuncian. ¿A quién podría renunciarle yo como pastor? ¿A quién puede renunciar una persona cuando se enamora de Dios? No tiene opción. Aún cuando de repente falla y viene puesto en disciplina, le entra. Eso es lo que lleva a la restauración de los primogénitos. Porque el separarlos de su servicio los mete, hermano, en una desesperación, en una angustia. ¿Cuándo vuelvo? Vea qué tremendo. Vea, hermano, que es lo que nosotros no entendemos y no buscamos. Porque no nos interesa en la vida cristiana, no nos interesa, nos hemos conformado a una religiosidad, venir los domingos a la iglesia, gloria a Dios. Participar a un culto, ese no es el propósito eterno de Dios. Creer que porque todo va bien, pues todo está bien con Dios. Entonces hay exigencias de Dios por las cuales Él nos llama. Y lo repetimos muy a menudo. Uno de los principios que más nos debería meter en desesperación es que el que recibió por gracia, dé por gracia lo que recibió. Oh, gloria a Dios, hermano. Gracias a la misericordia del Señor que me salvó. Estoy bien, tengo buena familia. Pero ¿cuándo te vas a involucrar para dar por gracia? Hay otra cosa importante, que el primogénito ama a Dios, ama la palabra de Dios y ama a su congregación. Porque ahí es donde Dios lo puso. Y ama la palabra de Dios. O sea, si ama la palabra de Dios, se vuelve obediente. Le sirve al Señor con integridad. Sin importar dónde y cómo, sino sabe que Dios le está poniendo a hacer eso. Entonces, por sobre todos nuestros intereses, hermanos, debemos saber que hay un propósito eterno de Dios. Y este propósito eterno de Dios es que Dios determinó, oiga esto, establecer su reino en la tierra a través de la conquista que nosotros logremos. Y cuando hablo de establecer su reino, hablo de la conquista de almas para el reino de Dios. Este evangelio no se iba a extender con ángeles ni por interventos de Dios, sino que dice que se lo delegó a los hombres, o sea, a la iglesia le delegó el poder y la autoridad para que nosotros estemos en la tierra y conquistemos para el reino de Él. Que el Señor tenga misericordia de esos que se están muriendo allá afuera por la droga, por la prostitución. Sí, lleva a alguien, Señor. Esas son nuestras oraciones. Si en la iglesia tenemos problemas, hermano, por favor, Señor, levanta a alguien, ponga a alguien, Señor, danos más líder. Pero no nos damos cuenta que yo soy parte de ese grupo y que de repente Dios también me señaló a mí. Pero voy a decir otra cosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, siempre sabemos que al aceptar a Cristo, dice, Cristo
está en mí. Pero la Biblia repetidas veces dice que nosotros tenemos que estar en Cristo. No Cristo en mí, sino yo en Él. Entonces, no es solamente creer y ser cristiano, sino que hay una aceptación del Señor. Por eso dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces, existe como una especie, ¿verdad? Porque para estar en Cristo, Cristo tuvo que tragarme a mí, para que yo esté en Él, ¿no? La Biblia lo narra así. Entonces, fíjense que el buen cristiano viene aceptado por el Señor. Y entonces Jesús lo toma y se mete en él. No Cristo en él, sino nosotros en él. Eso lo explica la Biblia. Nosotros en Cristo, estamos dentro de él. ¿O no ha leído en la Biblia que cuando se entra en él y nosotros no estábamos aptos para entrar en él, causamos un malestar en él, y eso produce que él vomite? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino mediocre, te vomitaré. Entonces hay cristianos que Dios los toma y se los mete y de nuevo. Porque todo lo que Dios da, hermano, es para esperar qué es lo que nosotros vamos a hacer con ello. No es que Dios nos da algo porque nosotros estábamos aptos para eso, sino que Él confía, cree en nosotros que eso nos puede hacer cambiar para mejorar, para servirle a Él. Por eso es que tenemos un montón de gente con dones en la iglesia, pero no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque hay una parte nuestra. A nosotros no vaya a venir un profesional, ¿verdad? En un área que estemos faltando, que ya llegó, es la respuesta de Dios, ya llegó, y no es. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta cuál es el propósito eterno que Dios tiene. Pero hay todo un proceso en esta obra de Dios, que siempre le he dicho, la obra de Dios pues es de Dios, no es de los hombres. Y por ser de Dios, hermanos, necesitamos esto que dice esta porción que hemos leído acá. Comenzando del 1 dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Vea cómo suceden todas las cosas. Cómo Jesús resiste 40 días en el desierto, pero ayunando. Pero no es tanto el ayuno, porque nosotros hacemos ayuno y el diablo nunca se cruzó por ahí. Solo la comida nada más. Jesús tiene 40 días de ayuno y tiene un personaje las 24 horas que lo tienta. Y cuando se habla de tentar, se habla el uso de todo el armamento que Satanás tiene para poder invadir y destruir. No vaya a creer que Satanás llegó solamente por estorbarle el estómago al Señor. Cuando un país de los potentes del mundo está siendo provocado a guerra, usted vaya a informarse y vea los países más potentes del mundo para saber su ejército que tienen, su arsenal que ellos tienen, y esos están muy preparados, hermano. Lo primero que hacen es enviar sus naves, sus marinas, y por bajo, y de repente aparece por allá por las fronteras un tremendo animal, y ahí aterrizan 10 aviones. Y después mandan por todos lados tanques, cañones, aviones y de todo. Y entonces el otro ejército rival comienza a ver y dice, ok, te damos un ultimátum.
o te niegas a la guerra y aceptas lo que nosotros decimos, o nosotros invadimos. Y entonces se abren las mesas de negociación para negociar la paz. Pero el negocio de la paz nace porque enfrente invadieron con todo, hermano. Ahora dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, cuando se habla de la tentación del diablo, dice, el diablo no viene para ser amigo de nosotros. Él viene con toda su armazón. Por eso es que Pablo lo describe, dice, y que se iban a aparecer, ¿verdad? Satanás iba a usar todos los espíritus, artimañas que persuaden, que ponen trampas, que meten. Y por eso es que la iglesia en este tiempo, que no estudia la palabra, vive envenenada. Porque él llega con todo. Con nosotros no necesita cañones, basta una 22. Si nosotros una media cosita acá, ¡boom! Un simple dicho envenena nuestra mente. Pero cuando hablamos de la presencia del Señor, le invadió con todo el propio personaje. Aunque alguien cree que cuando Cristo resucitó, allá en el infierno, porque acá aparece al tercer día, pero allá se despertó antes. Y entonces dice que esa resurrección le daba el derecho de exigir las llaves que la muerte tenía. Porque la muerte tenía el dominio, pero hoy es quien decide quién se muere y cuándo se muere y cómo se muere. Y el sepulcro también, ahí terminaban los seres humanos. Hoy no terminamos ahí. El sepulcro es nuestra victoria. Pero él se levanta, hermano, en la fiesta del infierno y pide las llaves a la muerte. Y fue tan poderoso y glorioso esa resurrección de Cristo allá en la profundidad, porque la Biblia dice que descendió hasta la profundidad. Y ahí resucita, el poder de Dios lo levanta de ahí, resucita. Bueno, se cree que ni en la resurrección no lo resucita el Padre, porque la Biblia dice que Él pone su vida y Él la toma. Sí lo levanta el poder del Padre de allá para llevarlo para arriba. Ese es otro exégesis de estudio, ¿no? Pero se cree que Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Por eso es que Él resucita allá. Pero lo que le quiero explicar es que pide las llaves. Y así los grandes teólogos pues lo narran y dicen, Satanás no quiso ir él con las llaves. Quiso mandar a uno de sus demonios mayores. Y hasta el demonio se le negó ahí. Dice, ve tú. Porque la resurrección de Cristo es la victoria de la humanidad. Pero en la tentación del infierno, del desierto, perdón, hermanos, ahí anda el propio diablo con él. Convencido que lo iba a destruir. ¿Sabe por qué? Porque según la historia, Jesús es el hombre número 2. ¿Y quién es el uno, pastor? Adán. Entonces, Adán lo embobó. En cuestión de días, con simples cosas, lo engañó y cayó y le entregó todo el poderío. Por eso es que en el tiempo que Jesús aparece, Satanás le muestra todo el dominio que él tiene. Pero ¿quién le dio el dominio a Satanás? La caída de Adán. Porque Dios le había entregado todo a Adán. Pero Adán le dijo, toma, acá están todas las llaves, todo es tuyo. Por eso es que Jesús dice, todos estos reinos son míos. Y Jesús lo sabía, porque los había perdido a través de Adán. Hasta el día de hoy, el mundo está en manos de Satanás, lo dice la Biblia. Él es el que gobierna a las personas. Él gobierna a los seres humanos que no tienen a Cristo. Solo nosotros hemos escapado de ahí. Pero ni con ser así, de vez en cuando tira una cuerda. Nos quiere jalar para otro lado. Quiere hacernos desviar. Pero él tiene el dominio
el que Adán perdió, y como le fue fácil engañar a Adán, dijo a este otro, como lo ve humano, dijo: yo me lo voy a engañar rápido. Pero este era espiritual. Por eso es que existe el hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso es que se habla que en el nuevo nacimiento cambia en nosotros, hermano, nuestra naturaleza carnal por una naturaleza espiritual. Y entonces este hombre espiritual necesita alimentarse en el espíritu para poder estar en el espíritu cada vez que enfrentamos los desafíos de la vida. Nosotros tenemos un muchacho tirado de la noche a la mañana ahí en el hospital. Y el médico dijo: claro, y de repente me está escuchando, él lo sabe. Y el médico dijo: esto recién comienza. Porque uno siempre pregunta y dice: ¿cuándo se va a ir? Pues esto va para largo. Pero lo que le quiero enfocar es que ese muchacho ahí nos da aliento a nosotros. Porque yo me conmoví y se me salieron las lágrimas. Claro, pues ver un joven nuestro de nuestra iglesia tirado en una camilla a esa edad. Pero él estaba más tranquilo que yo. Y yo que le predico acá, ¿verdad? Si yo estoy parado delante de él y mis lágrimas, conteniendo mis lágrimas, pero también seguro de que él está en sus manos y que de ahí nadie lo puede arrebatar. Pero vamos a la tranquilidad. Y mi esposa lo interrogó y le dice: ¿cómo estás? Y dice: yo estoy bien. ¿Estás seguro? Y dice: yo estoy seguro. O sea, dice: para lo que venga, no se preocupen. A mí lo que me preocupa, dice, son ustedes que lloran. O sea, nosotros que estamos fuera lloramos, el que está adentro está tranquilo. Porque hay un hombre espiritual. Porque en la Biblia, en la iglesia se les enseña, hermano, seamos espirituales. Porque usted no sabe lo que le va a venir mañana. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante el desafío de la vida si no estoy con Dios? Si a perder el trabajo se ponen melancólicos por cosas materiales, nos ponemos melancólicos, ya no queremos congregarnos por un pequeño chisme, por una pequeña cosa. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar, hermanos, un ventarrón de Satanás sobre mi vida? Pues se necesita esto, estar en el Espíritu de Dios para eso. Por eso somos diferentes de las demás personas, porque el que está en Cristo tiene el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo en tu vida la que te convierte en un ser resistente, indestructible. Porque esa indestrucción absorbe la misma muerte. Y por eso es que usted puede enfrentar toda circunstancia de la vida. Si nosotros nos damos cuenta que Jesús dijo que cuando nos encontráramos con Él, Él nos iba a llenar de su Espíritu. Y ese Espíritu Santo que Dios nos dio, que lo tenemos todos los cristianos, necesitamos irnos lo cultivando para alcanzar niveles de resistencia. No porque nosotros nos hacemos musculudos, sino porque en el camino de la fe nosotros nos llenamos de la presencia de Dios. Entonces Jesús estaba en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Porque descendió una paloma blanca y se le paró en la cabeza. Vaya allá afuera a ver que se le pare una paloma de esa. Yo veo que hasta nosotros los cristianos, para hacer una publicidad, ponemos una palomita blanca. Y eso lo inventaron los católicos. El Espíritu Santo no es paloma, es una persona sin cuerpo. Solo porque dice que descendió como en forma corporal. Es un lenguaje de la Biblia, es una figura en el lenguaje, pero no era paloma. Así que no ande dibujando palomitas blancas ahí, que aunque tenga un palomar, si usted no tiene a Cristo le va a ir mal. Sino que es la persona
del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace resistentes, fuertes, firmes ante cualquier adversidad. ¿Por qué usted se encuentra con cristianos que están pasando por dificultades que usted a veces ni las sabe, ni sabemos que existen, pero usted los ve firmes? Y cuando hablo de firmeza, hablo en que no disminuye su avanzar. Tenemos otra hermanita nuestra, ¿no? Que ustedes saben, ahí está, también en el proceso de sanidad. Cuando a mí me llegó esa noticia, también me angustió. Pero hablando con ella me dice: pastor, yo no quiero que ustedes me aíslen del servicio a Dios, porque yo quiero y soy útil todavía. Y está pasando su proceso y está sirviendo como que si no ha pasado nada. Ay, pastor, yo casi no la veo, pero para eso son los teléfonos. Ella está coordinando todo, haciendo todo, y acá no ha pasado nada. Pero hay muchos de nosotros que no, que se tome su tiempo, no, esto debe de seguir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está con el Señor, esas noticias negativas de destrucción, hermano, no le pueden paralizar su accionar, su servicio a Dios. Ay, la gente que presenta renuncias por una media cosa, solo porque le ponen a servir solo en la mañana, ya no quieren hacer nada. Hay otros que están con peores dificultades y no disminuyen. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que las personas son capaces, que las personas son fuertes. No, esto, que Jesús estaba lleno del Espíritu, y que también nos exhorta a nosotros, la iglesia, a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque esta tarea que nosotros tenemos que hacer, lo he dicho siempre, no es nuestra, es de Dios. Usted de repente sabe cocinar frijoles, pues eso es suyo, lo aprendió. Sabe cocinar un plato de su país, o sabe hacer algo tradicional de su país. Dice: ok, nadie se puede meter ahí porque eso es suyo. Las cosas naturales de los seres humanos, pues es nuestra tarea saberlas. Pero hacer la voluntad de Dios, que no es de esta tierra, sino que eso fue realizado allá arriba. El arquitecto de todo lo que está aconteciendo acá es Dios. Este diseño de este ministerio, hermano, este diseño nació allá hace muchos años. ¿Por qué no me mataron los guerrilleros? Y antes de convertirme, yo me consideraba un héroe. Pero cuando me convertí me di cuenta, ahora entiendo por qué vivo todavía. Hasta hoy con orgullo a veces cuento y le digo: me paré en 3 minas quitapié. Y vi compañeros pararse en minas quitapié, y no solo le cortaba a uno, le cortaba a los 2. Y yo me paré en 3. Y cuando y yo me agachaba y la humazón estaba, le preguntaba, porque uno no puede ver, iba adelante, no puedo ver para atrás. Le pregunto a mi camarada y le digo: ¿qué está pasando? Y me dice: te paraste en una bomba, se me va el alma. ¿Sabe por qué se va el alma? Porque cuando usted viene herido de bala o le explota alguna bomba, generalmente no se siente. A usted le pueden herir de bala y sintió como un toque eléctrico, y a alguien más le pegó, pero a mí no. El problema es cuando ve la sangre. Y todas las personas cuando vienen heridas, no es que en ese momento sienten. Entonces lo primero que uno hace cuando explota algo era tocarse todo uno. Estoy completo. Porque no dolía al momento, claro que después sí, ¿verdad?
Pero uno comenzaba a tocarse. Entonces, y siempre creí que yo había sido listo. Muy pocos de ustedes les he contado mi primera historia en el ejército. Cómo logré sobresalir toda una noche huyendo. Y yo pensaba que yo era muy vivo. Y cuando vengo al Señor me doy cuenta que allá en el cielo se había diseñado un plan para este tiempo. Que Dios había determinado que todos nosotros emigráramos a este país y que usted encontrara este lugar y que yo fuera su pastor. Le guste o no le guste. Eso lo diseñó Dios allá en el cielo. El que usted se encuentre acá, eso lo ha diseñado Dios. Dios lo ha traído acá, le ha dado dones, talento para que este ministerio sea fuerte, crezca y alcance el propósito del cual Dios diseñó allá. Entonces no es del pastor, no es mío, ni es suyo. Esta es la iglesia del Señor. Y este ministerio, aunque tiene un nombre y puede ser considerado una denominación, pero es la iglesia del Señor, es una partícula, somos una partícula del cuerpo de Cristo. Es la iglesia universal. Pero Dios lo diseñó ahí arriba. Entonces, cada vez que necesitamos saber cómo movernos, qué hacer en esta obra, no le pregunte al pastor. Y cuando los líderes y pastores queremos movernos acá, necesitamos irle a preguntar al arquitecto que nos muestre el plan. Eco, porque usted ve que acá en los Estados Unidos, donde nosotros casi no, pero de repente en las grandes ciudades sí, usted no puede hacer modificaciones internas en su propiedad si no viene solicitado un permiso que le autorice el gobierno, la autoridad común, el alcalde, como se llame. ¿Y por qué necesita con lo suyo pedir permiso? Porque ellos tienen los planos de la ciudad, de las habitaciones. Imagínense que cuando una vivienda agarra fuego, no es que los bomberos van ahí adivinando dónde van a entrar. Ellos saben que esa habitación tiene o debería tener 4 estancias. Y ellos saben dónde están las puertas. Pero resulta que a nosotros nos dieron la gana de cerrar una puerta. Eco, ¿por qué se comunica? Eco, ¿por qué se pide permiso? Porque hay modificaciones en el plan. Son ellos los que tienen los planes. Ahora, en el reino de Dios, todo esto nació allá arriba, no es nuestro, no es de los hombres, no es de los apóstoles, no es de los pastores, no es de los ministros, no es de los líderes, nadie es propietario de la obra de Dios. Nosotros somos servidores. Y ni con ser así, sabiéndolo, a veces abusamos. Hagamos una champita acá. Si usted no quiere pedir permiso al comune, diga, no va a ser una gran construcción, una media ramadita. Mire que nosotros hicimos una allá en el refugio. Para los que ya fueron, vieron que cubrimos nosotros lo que era pavimentado, ¿no? Donde está el horno, la grilla, todo eso se cubrió. Pero mi idea era hacer una ramadita, pues. Yo sé que hay que pedir permiso, pero dije, a la fin, si me dicen que lo quite, le meto la sierra y lo quitamos. Pero resulta que esa estructura se dio como una gran estructura. Y hoy quitarlo sería mejor pagar para no quitarlo. Pero no era mi idea, pero así salió, así vino. Ahora yo le dije al dueño, mira, no sé si te recuerdas que te dije, porque él iba a ir a la casa, ¿no? ¿No te recuerdas si te dije que iba a meter un techo ahí? Y me dice, sí. Bueno, le digo, pero mira que salió un tremendo techo, y estoy preocupado porque no sé si había que pedir permiso. Me dice, mira que si no han dicho nada no hay problema. Pero cuando yo hice unas modificaciones ahí, me dijo, me hicieron pagar 2,000 euros.
Pero si no han dicho nada, me dice, no hay problema. Y bueno, ya hasta el síndaco ha pasado por ahí, no ha dicho nada, gracias a Dios. Pero nosotros, hermano, hacemos modificaciones no autorizadas. Eco, ¿por qué deben haber siempre personas sensibles a la voz de Dios en este movimiento del crecimiento y del avanzar de la obra del Señor? Sensibles a asegurarnos si Dios nos ha autorizado. Eco, donde entra la mansedumbre, aunque en el liderazgo, para poder escuchar si Dios te autorizó. Porque los cambios no pueden venir de la noche a la mañana. Tiene que ser todo un proceso de petición y luego de aceptación de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas. Ojo, pues eso yo lo narro siempre delante de los líderes. Le digo, y mi cuidado no es tanto qué es lo que ustedes van a pensar o van a decir, sino ¿está Dios de acuerdo con esto? Siempre se lo pongo al liderazgo y le digo, Dios es el primero que debe aprobar. Y cuando ya viene a luz, es porque eso ya fue expuesto ante Dios en peticiones y pidiéndole al Señor si se puede hacer o no se puede hacer. Porque la obra es de Dios. Pastor, y usted está hablando de la iglesia. Bueno, tú le perteneces a Dios, tu familia le pertenece a Dios, todo lo que tú eres y lo que tienes le pertenece a Dios. Usted no puede agarrar a su esposa y maltratarla y pisotearla porque quiere. No, porque es de Dios. Y Dios se la ha prestado. Y nos las ha prestado bajo condiciones. Y una de las condiciones más difíciles de cumplir es que nosotros la vamos a presentar a ella santa ante Dios. Esa es la final con la cual nosotros vamos a ser retribuidos por haber tomado esa esposa prestada y presentársela al Señor de nuevo. Acá está, nuevita, Señor. Algunas modificaciones tiene, le enderecé la nariz para el otro lado, pero acá está. No. Pero esa es la presentación final. La otra complicidad acá abajo es que dice que el hombre no puede orar si no está bien con su esposa. Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Estorbo de quién? Bueno, de Dios. Yo por eso a veces mejor le digo a mi esposa, pégame tú, porque me sale mejor. Ya, hermano, ay, Dios mío. Vea cómo es complicado, hermano. Ah, no, yo con mi familia yo a mis hijos los voy a criar como yo quiera. ¿Quién te autorizó? Tus hijos no los puedes educar como tú quieras. ¿O no hay consejos en la Biblia que tus hijos no son tuyos? Son una herencia de Dios. Y yo soy un ayo. Los padres somos ayos. ¿Qué es el ayo? La persona que se buscaba antes, lo buscaban los ricos, los amos de confianza, para que cuidara a sus hijos desde chiquititos hasta que fueran grandes. Ellos los levantaban para ir al colegio, ellos los bañaban, ellos los vestían, ellos agarraban el vehículo y los llevan y después van a recogerlo. Los padres no tienen nada que ver, lo hacen ellos. Entonces, eso es lo que nosotros somos acá. A mí nadie me va a decir cómo educar a sus hijos. Bueno, si es cristiano, Dios ya lo estableció cómo. Y hasta el pastor tiene derecho a pegarles. Porque usted es mi hijo y ellos son mis nietos. Ah, no, porque bien galán viene, ay, usted es mi padre espiritual, pues también material. Por eso hemos sido puestos para formar, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el cristiano, a fin de que los santos vengan preparados, vengan formados, vengan instruidos para la obra del ministerio.
Claro que ahí tiene que haber también una aceptación de las personas, porque si no se deja instruir, el que por su gusto muere, lo entierran parado, dicen allá en mi tierra. Entonces tus hijos no son tuyos, tu esposa no es tuya, tampoco el esposo es tuyo. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. Es de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir para condividir. Y ahí está la otra dificultad, porque yo debo compartir lo que es mío con Dios. Y esa es la dificultad que a veces tenemos, porque la esposa quiere buscar de Dios, pero el esposo dice no, demasiado, porque no ha aprendido que no es de él, y que aparte de ser mujer y de tener responsabilidades humanas, tiene responsabilidades divinas. Hombres y mujeres. Los hijos quieren buscar de Dios, los padres se oponen. ¿Por qué? No son tuyos. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa en una familia, en un núcleo familiar, cuando hay estas restricciones y no comprendemos, no conocemos lo que la Biblia enseña a la familia? Lo que pasa es que abrimos las puertas al enemigo y comenzamos a ver cómo se destruye una familia. Y yo lo he visto con mis ojos acá. Familias que les instruimos, les enseñamos, pero decidieron ellos, no, nosotros hacemos lo que queremos. Hermanos, hoy sus hijos andan perdidos, borrachos, en droga. Ellos están divorciados, separados, cada quien con otra pareja. Y son matrimonios, familias que nosotros tuvimos acá. Simple y sencillamente porque pensaron que este discurso que el pastor está repitiendo hoy son cosas del pastor. Y no es verdad. Si las tomas así, pues vas a encontrar la retribución en la vida, porque es un diseño de Dios. Nuestra familia viene para ser instruida, para que funcione, para que sirva. Y esa es la gran bendición de los primogénitos, de la gente que entiende este proceso de Dios. Ver a sus hijos sirviéndole a Dios es el mejor regalo que podemos tener. ¿Qué hago yo con un borracho, hermano? ¿Qué hago yo con una persona que fuma droga en mi casa? ¿Qué hago yo, hermano, con una familia destruida? Qué lindo tenerlo ministrando alabanza, predicando, sirviendo, viniendo a la iglesia. Vete más, que te dé un cuarto el pastor ahí. Pero por favor, el hombre debe entender esto. ¿Usted cree que Ana era tonta? Ana sabía. Ay, qué dolor entregar un hijo. Qué dolor. Usted no está perdiendo un hijo cuando se lo da a Dios, está ganando. Y ahí viene después de un año de haberlo, dice, ya desprendido de ella, lo trajo y dijo: este muchacho acá lo dejo. Y fue el mejor profeta de la historia. Dejen sus hijos servir. Obsérvenlos nada más. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Lo pusieron en la canastilla y lo observaban. Y eso es lo que tiene que hacer todo padre. Eso es lo que tiene que hacer todo esposo. Que tu esposa esté involucrada en Dios, no te la quitará ningún otro hombre. Que tu esposo esté metido en las cosas de Dios, nadie te lo va a quitar. Ah, no, pero es que es mío, yo quiero andar con él para arriba y para abajo. Bueno, lo vas a tener que compartir. Y no con Dios, sino con otra. Ese es el problema cuando la familia se vuelven carnales. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedió el adulterio? ¿Y por qué pasa la fornicación? ¿Y por qué pasa todo esto? Porque nosotros hemos descuidado el compromiso que tengo de condividir, compartir lo que tengo con Dios. Después se sufre, cariño. Yo no creo, pastor. Bueno, siga. Vayan. Pero no quisiéramos que les pasen eso. ¿Por qué? Porque son los consejos de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibiréis poder. Ahora, aunque acá está hablando a los discípulos, y puede ser para hablar de la iglesia,
Pero es una orden de todo cristiano, es un mandato para todo cristiano, hermanos, buscar el lugar específico, el tiempo específico de este mandato de Dios, que no dice basta que tú me aceptaste, si tú ya eres un buen cristiano, y recibiréis poder. Ahora el versículo 4 le dice a sus discípulos que vayan y se queden ahí en Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque había una promesa. Juan bautiza en agua, pero dice: el que viene detrás de mí, dijo, Juan bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y el cual Jesús le dice a sus discípulos: ustedes los he preparado, los he capacitado, pero nada podéis hacer si el Espíritu de Dios no viene sobre ustedes. Porque Pedro ya había dicho: yo te seguiré. ¿Me vas a negar? Y cuando vio la cuchilla, se corrió. Pues es lo que pasa a muchos cristianos, ¿no? Cuando ven el problema, cuando ven dificultades en la iglesia, escapan. Cuando ven que la iglesia se estabiliza de nuevo: acá volvemos, pastor, queremos volver. Bueno, ¿qué hago? Hay otra revuelca para ver qué pasa. Porque se necesita, hermanos, esta llenura del Espíritu Santo. Y entonces les dice que se queden ahí. Hay un mandato de Dios. ¿Dónde te tienes que quedar? Donde Dios te puso. Ahí te plantó Dios. Ay, pero es que esa iglesia no está el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no es que lo tiene local. Ese lo envía Dios. Y lo envía Dios ¿a quién? A las personas que han obedecido y que le están esperando. Y dentro del grupo puede haber gente que no lo está esperando. Pero si tú lo amas, lo deseas y le has creído, el Espíritu Santo te va a saturar tarde o temprano. No es la iglesia, no es el local, no es la denominación, es el estado, es la condición de la persona. Primero que obedece para estar ahí. Y luego suceden muchas cosas más de lo que debería de pasar ahí. Pero para hacer esta obra de Dios, porque es de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vas a ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque vas a poder enfrentar todas las cosas, y en todas las cosas que resista, me das la gloria a mí. Tú vas a ser mi héroe. Hay familias que tuvieron tragedia, les mataron al esposo, hay esposas, pero hay un hijo mayor que tomó la responsabilidad, que salió adelante, que luchó, que trabajó, que estudió, le ayudó a mantener a sus hermanitos, se graduó, y entonces esta mamá se siente honorada por su hijo. Y dice: mi hijo es mi héroe. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros seamos sus héroes. Que cuando viene la enfermedad, nosotros confiemos en Él y podamos pasar todo proceso, y allá al final podamos decir: gracias, Señor, porque yo sabía que vives. Y entonces Dios dice: este es mi héroe. Es mi héroe. Cuando se enfrenta a todo problema y la persona resuelve eso en el nombre del Señor, somos héroes, sin blasfemar, sin volvernos contra Dios. École, que aunque no la escuchemos, pero la puede percibir en su espíritu: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque le agrada a Dios lo que hacemos. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción ante toda dificultad? Entonces nosotros no podemos conquistar nada, y acá vamos cerrando. No podemos conquistar nada ni hacer nada por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque en el propósito eterno de Dios, todas las cosas nacieron en el cielo, y todo lo que queramos hacer acá debe ser autorizado por Dios.
porque pertenecen a un mundo espiritual que nosotros no conocemos, que nosotros no construimos, porque ni nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Entonces no podemos sentirnos dueños de la obra porque ni sabemos cómo inició. Entonces, hermano, ¿por qué se necesita entender estas cosas? Porque si entendemos el propósito eterno de Dios, que no fue solo para vivir, para estar tranquilo, sino que hay un propósito eterno de Dios en el cual todo cristiano se debe involucrar, pero que la condición es que este cristiano haya entendido este propósito y que sepa que nada podrá hacer en el reino de Dios por sí solo, si no le es dada la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede conquistar, porque no se puede avanzar, porque no nos podemos expandir para ninguna parte si Dios no nos da el poder, porque toda la conquista de la iglesia y de la familia como cristiano, hermano, depende de un poder sobrenatural de Dios. Por eso es que oramos en los cumpleaños. ¿Y cuántos años? 5, Señor, por favor que cumpla muchos años más. Ahora, si yo ya sé que Él va a vivir 100 años, ¿para qué voy a estar pidiendo? Bueno, no sé. No sé. Los matrimonios por eso piden, pastor, estamos cumpliendo año de matrimonio, ¿puede orar por nosotros? ¿Para qué? Para que supere otro año. Porque yo no sé si el próximo año será de otro o yo seré de otra. Ah, no, eso es exagerado. Pues eso es lo que pasa en el mundo carnal. Es porque Dios quiere que seamos espirituales. Ahora uno viene a confirmar eso, es decir, Señor, acá estamos, tú nos uniste, por favor, acá no se rompe el pacto, esto es eterno hasta que nos muramos, Señor. Y Dios dice, ok, tomen nota, otro año más. Usted vive para Dios y tiene saldadas sus cuentas, su protección, todo lo tiene Dios. Olvidémonos de Dios y verá cómo comienza a temblar todo. Porque todo depende de Dios. Usted ve su pariente o su hijo o lo que sea tirado en una cama con una enfermedad. Ha visto qué tremendo, ¿no? Que me duele la cabeza, que me duele la cabeza. Usted vaya a tomarse una Oki y después le pregunta, ¿se te quitó? No, no. Ay, ahora dice, ¿qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte que la Oki? ¿Qué es más fuerte? Tómate 2. Ah, ok, metámosle 2. Ay, todavía más. ¿Cómo hago para quitarte ese dolor? Nos sentimos impotentes. Pero a veces usted va y pone su mano y dice, Señor, es tu hijo, es tuyo, sánalo. Y de repente el niño ya anda jugando y dice, ¿qué le pasa? Solo Dios lo puede hacer. Hay cosas que creemos que nosotros las tenemos el control en la mano. No es verdad. Nosotros no tenemos el control de nada, solo lo que Dios nos permite hacer. Entonces Dios es el que tiene el control en todo, mi hermano. Por eso es que necesitamos, pero no es tampoco solo rezar, ¿no? Porque en un estado carnal yo puedo rezar, por favor, Señor. ¿Ha visto esas oraciones que hacemos de francotirador? ¿Por qué francotirador, pastor? Porque francotirador solo dobla una rodilla. Pero hay oraciones genuinas como tirarse al piso, ¿no? Doblar su rostro ante Dios, gemir, llorar, romper, hermano, todo esquema. Y ahí Dios opera bendiciones. Entonces hay oraciones de francotirador o de caballo. Usted sabe que el caballo está así con 3 patitas. Pero hay oraciones que si usted está lleno del Espíritu Santo, basta que declaró y se resolvió. ¡Oh, tengo poder! Usted no tiene nada. Usted lo que tiene es el Espíritu de Dios que hace que se conecte con Él y escuche su voz y Él haga la obra. Pero ahí no tiene nada porque los dones y ministerios no son autónomos, fluyen del poder de Dios. Por eso es que dice Dios, te doy el don, no te lo quito, pero no opera. Opera cuando yo digo. La gente cree que tiene el don y ya está todo hecho. No, no, si Dios no lo hace operar, no sirve. Entonces, hermano, vemos cómo funciona esta regla de Dios en la vida de los cristianos, todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando hacemos eso, hermano, todo avanza, todo va creciendo. Y acá es donde cierro, Hechos capítulo 2, versículo 47.
Entonces toda nuestra conquista espiritual, hermano, sea en la familia, sea ministerial, en el mundo secular, en el mundo espiritual, todo tiene que ver Dios. Es un poder sobrenatural de Dios. Fíjense que cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, que es donde se refleja que Dios es el que tiene el control, ¿verdad? Porque los hombres hoy, por ejemplo, si hablamos de este propósito eterno de Dios en su reino, no es que nosotros lo vamos a echar a andar con nuestras ideas o nuestras estrategias, porque los púlpitos están llenos de estrategia de hombre. Resulta que a estos jóvenes de este tiempo ya no les gusta el borracho y el cantinero. Los de mi tiempo, usted ve que aparecía ahí borracho y capa. Usted hoy le canta esto al borracho y se le quedan viendo raro a uno. Porque a ellos cántele que tú veniste, que tú te fuiste, que no sé qué, que perdiste el pantalón y que acá, y para ellos están ahí ese movimiento, porque eso era. Ahora, digamos, si es la manera de atraer a estos jóvenes, Oscar, vamos a meter el rap. Si es la manera de hacerlos danzar, al menos van a danzar así. Ahora, las iglesias están llenas de eventos musicales, hermano, con estrategias de hombre para atraer. ¿Acaso es mío el negocio? Y lo que hice fue introducir algo que a Dios no le agrada, pero yo lo quise introducir porque son ideas de hombre. Y es verdad que deja resultados, porque se conquistó un montón de jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven donde no se enseña y se le corrige, esa es su casa. Una iglesia donde no te enseñan a peinarte, a vestirte. Pues no, esta iglesia es militarizada. Corte de cabello de hombre. Compórtate varonilmente. Pantalones con cinchos hasta el ombligo. No acá enseñando el calzoncillo. Bien vestiditos, bien formales, porque es parte del cambio que Dios ha hecho en la vida. Pero ya con esto que dije, ya algunos jóvenes ya dicen: ay, yo vine mal hoy. Pues no sé quién te conquistó con otro cuento, pero acá cambió la cosa. Entonces los hombres no podemos usar estrategias con el fin de conquistar, porque ¿para qué me sirven 50 jóvenes? Hace 20 años le dije a la líder de la joven, que todavía la tenemos ahí, no es vieja, es madura, pero todavía está ahí. Le dije: si uno nos queda, con uno seguimos. Y de vez en cuando ella ha querido, ¿verdad?, ceder. Nada, Silvia, fuera también usted. Porque se puede tener, mire, y lo estamos viendo recién, ojo joven, que no crean que no los tenemos de ojo. Yo estoy viendo en el ministerio joven que el sábado con uniforme y con todo, pero después del culto allá andan las muchachitas con minifalda y por allá afuera con pantaloncitos apretados como vanguillitas. O sea, ¿qué hacen en un ministerio de jóvenes en la iglesia si allá afuera se comportan mal y se visten mal? Eso no me lo reveló Dios, yo lo he visto. Y los padres, mire, está bien porque así es la moda. Así es la moda pagana, pero no es el modelo de Dios. Como los hombres que le exigen a su esposa que se vista apretadito y que ande medio desnuda ahí. Cuando la pierdas no digas nada. Entre más la cubres, menos te la desean. Pastor, y que en la iglesia sucede eso. En la iglesia hay de todo, hijo. Casos de pastores que dejaron a su esposa por una jovencita, y de pastoras que dejaron a su esposo por un jovencito. Hay una variedad de casos. Vaya a indagar, que hoy tiene la información por ahí, se va a dar cuenta. Hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado.
Entonces es Dios quien actúa. Ellos alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor. Por eso es que nosotros no debemos preocuparnos por estrategia, porque ¿quién hace crecer una obra? Dios. Dios. Yo acá no estoy haciendo nada por conquistarlo a usted. Le guste mi discurso, si no, es que el pastor, ¿verdad? No es muy elocuente. Gracias a Dios que no lo soy. Porque no quiero que usted esté por la elocuencia del hombre, sino que usted esté porque Dios lo trajo. Porque ¿quién es el que añade a la iglesia? Es Dios. Ahora yo puedo hacer un montón de musarañas para traer gente, y lo que voy a traer es pecadores, y al rato se van a ir cuando no les guste las cosas. Pero si Dios lo trajo, usted no se va a mover de ahí. De seguro no se moverá de ahí. El Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser. Yo no salvo a nadie, ni usted tampoco. Ahí están los que evangelizan y dicen: hoy me gané 10 almitas. Usted no ha ganado nada. Por favor, si con la suya está luchando, yo pienso que ha ganado otra. Romanos 9:16. De seguro que usted prepara el instrumento de Dios para conquistar esa alma, que Él ya la tenía señalada. ¿Por qué? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de quien Dios tiene misericordia. Hablando de la salvación. Pastor, yo le he hablado a mi familia y no se convierten. ¿Y qué? Usted tiene la vara mágica. ¿Algunos de mi familia se van a condenar? De seguro que sí. Habemos hijos que vamos a ir a la eternidad y nuestro padre va a estar perdido. Padres que van a ir a la eternidad y sus hijos van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Y no es del que yo quiero, sino de quien Él quiere. Y tiene misericordia. O sea que, aunque si mi mamá oró 25 años suplicando, y aunque pudo influenciar mucho su oración, quien decidió salvarme fue una misericordia de Dios. Pero que mire que gracias a mis oraciones, pero que mire que gracias a mí el Señor le ha salvado. No, ningún hombre puede contribuir en la salvación de un alma. Es Dios quien determina por su misericordia y lo añade a una iglesia. Qué lindo, hermanos. Y eso llévelo a su hogar también. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Y ahí póngase de pie, por favor. 1 Corintios 3, del 6 al 8, perdón. Ahora vea cómo Pablo lo explica. Y esto tiene que reflejar mucho, no solamente en el crecimiento de la obra o en todos los quehaceres que hacemos en el ministerio, sino que tiene que ver que todas las operaciones en la vida de un cristiano, sea su familia, sea material, sea secular, sea espiritual, todo depende de un obrar sobrenatural de Dios. Usted le ama a Dios y se llena del Espíritu de Dios y pone sus hijos en las manos de Dios, sus hijos serán ministros de Dios. Pero no por lo que usted está haciendo, sino porque Dios determina cuando ve a una persona que se soltó y aplicó los principios. Ese es el resultado de la acción. La retribución de la acción en el plan eterno de Dios es esto: que te bendice a ti, que bendice lo que estás pidiendo, que bendice tu familia, que bendice tu obrar. Eso se llama retribución. A través de la acción en la aplicación de los principios de la palabra. Entonces Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, una iglesia no crece por lo que un pastor haga. Su familia no madura por lo que usted haga. Y aunque hay cosas que nos implican a nosotros las que tenemos que hacer, pero quien determina todo es un obrar sobrenatural de Dios. Porque a veces aplicamos y no funciona. Pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Dios hace crecer una obra. Dios hace crecer un cristiano. Dios hace crecer una familia.
Dios, cuando hablamos de crecimiento, no hablemos solo a nivel de iglesia, sino Dios es el que retribuye que todas las cosas que tú necesites te vayan bien. Es Dios el que hace que esas cosas funcionen. Siguiente versículo, vea lo que sigue diciendo Pablo. Entonces Pablo le atribuye a Dios la función del crecimiento. Así que ni el que planta es algo. O sea, ¿cuánto valgo yo, pastor? Porque yo soy el que más almas he ganado. Nada. No, yo debería ser el más importante de la iglesia. El que menos nos importa. Casi siempre la gente que más conquista alma, el que menos nos importa. Ni el que riega, o sea, el que riega es el que predica. O sea, ¿cuánto valgo yo, pues, hermanos, acá? Diga fuerte, nada. No, según lo que Dios dice. Si un día yo reclamo, mire cómo me esfuerzo yo, y aunque hagamos cosas para Dios, todo lo que nosotros hagamos, Él nos paga. Pero no le da el derecho al hombre que se pueda vanagloriar. Ni el que planta, ni el que riega, sino ¿quién? Dios. Dios. Yo me puedo sentar, tenemos una escuela bíblica y hay maestros y hay esfuerzos por pagar y acá para que usted crezca. Nada, hermano, nadie crece. ¿O han crecido? Porque no da el crecimiento al instituto, porque no da el crecimiento la preocupación del pastor, sino que Dios se encarga de dar el crecimiento a toda persona y a toda obra que nosotros emprendamos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Nada. No, pero yo planté, no, pero yo regué. Usted evangelizó, hermano, pero yo soy el pastor. Dice, Señor, ¿qué valemos? El Señor dice, nada, chico. Y entonces, ¿quién tiene acá los honores? Yo, dice él. Gloria a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Nadie, aunque cada uno recibirá su recompensa, ya le dije, ¿no? Conforme a su labor, Dios retribuye, pero nunca nos acreditemos a nosotros el crecimiento ni el buen funcionamiento de las cosas, porque no hay cerebro humano que pueda intervenir en el obrar sobrenatural de Dios. Solamente podemos contribuir cuando el Espíritu Santo nos saca de la parte humana y nos lleva al nivel espiritual, que comprendemos lo que Dios quiere hacer, y ahí fluimos. Pero somos usados por Dios, no es que nuestra superinteligencia, nada. Entonces todo, cierre sus ojos, todo lo que funciona en una iglesia, y todo como debe funcionar su familia, y todo como debe funcionar su vida, necesitamos de un operar sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estemos